Bienvenidas y bienvenidos una semana más a Racó Toroncha, vuestra tertulia de baloncesto, programa 202, en el que ya estamos por aquí en directo una vez más, tanto en Twitch como en YouTube, hablando de la actualidad de Valencia Basket, aunque antes de hablar de esa actualidad tenemos a un gran invitado, en el que ya estáis viendo por pantalla, pero antes de nada de hablar de esas dos victorias de Valencia Basket, la primera contra el Madrid, la última ayer contra la Laguna Tenerife y también la derrota contra París. Antes de eso, presento como siempre los contertulios del programa, que eso sí, hoy tenemos de nuevo a Raúl Ródenas y también a Miguel Domenech. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bien, con muchas ganas, ya otro día más hablando por encima del 200, que suena muy bien. Así que, oye, muchas ganas de charlar de básquet este lunes. ¿Qué tal? Muy buenas. Yo creo que todo lo que venga por encima del 200 va a ser motivo de celebración, así que pues oye, ahí queda eso. Eso sí, ya hay gente por el chat, tanto en Twitch como en YouTube. Ya le está dando la bienvenida al invitado de hoy, así que doy paso al jugador que tenemos hoy con nosotros, que es Álvaro Cárdenas, jugador de Valencia Basket, cedido en Peristeri, también jugador de la selección española. Bienvenido y es un placer que estés con nosotros. Muchas gracias, el placer es mío. Muchas gracias por la invitación. Lo primero de todo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. La verdad que aquí en Atenas bastante a gusto, la verdad. Y bueno, muy contento, la verdad. No tengo ninguna queja. Hablando pues eso de Grecia, ¿no? De esta primera andadura europea, ¿cómo está siendo tu primera experiencia y tu vida ahí en Grecia? Pues como os digo, la verdad que estoy muy contento. Bueno, cuando hablamos con Valencia el tema de la cesión y tal, yo creo que hemos encontrado el destino perfecto porque al final tiene un club donde estoy jugando, bueno, una de las mejores ligas europeas. Al final la liga griega pues es una liga bastante dura, obviamente no es la ACB. Y bueno, al final jugando muchos minutos y a la vez compaginando con la FIBA Europe Cup, que pues te da un partido más a la semana. Y bueno, como os digo, la verdad que estoy muy contento. Creo que hemos encontrado una situación muy buena para que pueda seguir desarrollándome como jugador. Yo te quería preguntar, un poco para que este programa sirva también para hacer un repaso a tu carrera. Empiezas tu carrera en la élite con experiencias en el extranjero. Nos vamos a tu primera experiencia, 2020, que viajas a República Checa. Y claro, viendo tu carrera nos genera mucha curiosidad saber qué te hizo en 2020 al Álvaro Cárdenas de 18 años salir de casa y de España para seguir fuera. Pues se juntaron una variedad de factores. Lo primero es que yo nunca he jugado en una cantera grande en el baloncesto español. O sea, yo estaba en el Club Baloncesto La Zuya, que probablemente pues no habíais oído hablar de él antes de bueno, pues de escuchar mi historia. Pero bueno, la verdad es que ha sido un club que a mí me lo ha dado todo porque he tenido la posibilidad de compaginar pues, las categorías cadete, junior con la Liga EVA. Y bueno, yo era un chaval que al final pues físicamente estaba muy por debajo de las otras personas de mi edad y bueno, al final di un poco el estirón y me puse en un 86 que ya más o menos respetable. Y bueno, cuando acabé el instituto, pues en mi familia lo que es la educación es algo también muy importante y al final, bueno, nunca sabíamos si iba a poder vivir del baloncesto o no. Entonces surgió, no sé, pues la idea de a lo mejor poder ir a Estados Unidos y conseguir una beca para poder, pues compaginar los estudios y a la vez el baloncesto. Pero estábamos un poco perdidos, la verdad, porque, bueno, quizás hace 4 años, ahora se ve todo mucho más fácil, pero hace 4 años era bastante difícil irse a Estados Unidos y nadie lo hacía por el dinero, sino lo hacíamos pues eso, por poder estudiar gratis, ¿sabes? Que ya en sí es una experiencia increíble. Y bueno, como os digo, en ese momento no estaba quizás preparado físicamente para la NCAA División 1 y esta academia en República Checa que se llama Get Better Academy, pues te daba esa oportunidad como un prep school en Estados Unidos bueno, para seguir preparándote, haces como un año después del instituto y bueno, ellos tenían pues mucho contacto con universidades en Estados Unidos y también ofrecían pues hacer un viaje por Estados Unidos donde te pudiesen ver entrenadores y tal, que al final nada de eso sucedió porque era el COVID y jugamos 6 partidos en toda la temporada. O sea, fue horrible. Estábamos encerrados allí en un pueblo en República Checa. Pero bueno, al final, por una cosa o por otra, surgió la única oferta que tenía para jugar en Estados Unidos y no me lo he pensado 2 veces.
estaba pensando. Nada, con la experiencia, ¿no? que has comentado de la NCAA, estuviste los 4 años universitarios, los 3 primeros años en San José, ¿no? En el primer destino, y luego en Boise State, donde batiste el récord de asistencias también en una temporada. También batiste otros récords, ¿no? Segundo máximo asistente histórico en San José. En esta primera etapa de esos 3 años en San José, ¿cómo fue ese salto también, o esa primera aventura americana, cuando también lo has comentado, ¿no? Era desconocido ese salto para la mayoría de los que estabais aquí, ¿no? Sí, la verdad es que fue, bueno, en general la experiencia en Estados Unidos ha sido increíble. Yo creo que me ha venido muy bien para mi carrera, sobre todo porque he jugado muchísimos minutos durante estos 4 años, ¿sabes? Pero es verdad que el primer paso a División 1, sobre todo, depende mucho en qué conferencia estés, pero en la conferencia que yo estaba, pues es una conferencia bastante física y me costó mucho el primer año. De hecho, sinceramente, si hubiésemos tenido algún otro base más preparado, pues no hubiese jugado 25 minutos por partido, porque el otro día, por curiosidad, eché un vistazo a un partido de hace 4 o 5 años y es que era un enano, o sea, no estaba preparado. Pero bueno, me vino muy bien, sobre todo allí el nivel físico es mucho más alto. Yo creo que me encontraba en muchas ocasiones en situaciones de 1 contra 1, donde pues, todo el mundo es mucho más rápido, más fuerte, más grande, y me costó, sobre todo ese primer año me costó bastante y lo sufrí. Además perdimos, creo que 14 partidos seguidos en conferencia, fue un año muy duro. Pero bueno, a la vez jugar 25 minutos por partido, al final pues se aprende mucho, y ese segundo año pues fue lo contrario. Pasamos a ganar de, no sé, 8 partidos a 21. Fue la mejor temporada en la historia de la universidad, que en esos 2 años estuve con Omar Moore, que la gente de Valencia yo creo que ya lo conoce un poco mejor. Y eso fue, sobre todo el nivel físico, es algo que me sorprendió mucho en esos primeros años. Justo nos has metido de lleno en la siguiente pregunta, ¿no? Que era un poco pues, sobre Omar Moore. Antes nos comentabas que tienes contacto, sigues teniendo contacto con él. ¿Qué puedes contarnos de aquel Omar Moore universitario? Pues Omar y yo siempre hemos tenido, bueno, de hecho es uno de mis mejores amigos y hablamos casi todos los días. Tenemos ahí un grupo con otro colega y vamos siguiendo todos los partidos de Valencia y tal. Y bueno, él era un chaval que cuando yo llegué había tenido 2 años así. Él tampoco había tenido muchas ofertas de universidades. Estaba, de hecho, a lo mejor iba a Yuko o lo que fuese. Pero bueno, terminó acabando en San José State. Y el primer año que yo estuve allí, que creo que era su tercer año, su año junior, tuvo una temporada buena donde ya se convirtió en uno de los mejores jugadores de la conferencia. Pero bueno, al final nadie te da mucho... O sea, nadie te da mucho valor si pierdes tantos partidos. Entonces, pues era como que daba un poco igual. Pero sí que es verdad que siempre teníamos ojeadores de NBA que venían a ver los partidos. Siempre había gente de los Clippers, de los Nets, que venían a vernos. Y bueno, realmente no venían a vernos a nosotros, solo a Mari. Pero bueno, y luego ese segundo año mío, que es su año senior, fue donde pegó el bombazo. Y yo creo que una de las cosas que nosotros siempre le reclamamos a Mari es que fuese agresivo, ¿sabes? Al final era el mejor jugador del equipo y a veces, pues, no sé, él es como muy generoso y pasaba la pelota demasiado y necesitábamos que fuese agresivo. Y bueno, como os digo, ese segundo año se convirtió en el mejor jugador de la conferencia. Hicimos la mejor temporada de la historia de la universidad y bueno, fue una temporada increíble donde él ya dio un paso brutal. Yo creo que él se convenció a sí mismo de que era ese jugador que los demás veíamos y que quizás él en ese momento no. Y bueno, después de eso pues hizo todo el proceso del draft y tal. Así que... No sé si me has respondido a la siguiente pregunta, pero te la tengo que hacer. ¿Esperabas que su carrera tuviera un crecimiento como este y sobre todo como el que ha dado en los últimos, el año pasado y especialmente en Europa? De consolidarse como un jugador realmente importante en el viejo continente. O sea, yo tenía claro que en Europa podía hacer una carrera profesional muy buena. No sabía hasta qué nivel, pero bueno, mi padre y yo, que hablamos mucho de este tema, estamos convencidos de que era un jugador de Euroliga. O sea, estaba claro. Para nosotros estaba clarísimo.
Y bueno, de hecho el año pasado Andaluza Faca ya hizo un temporadón, lo que pasa es que lo mismo en un equipo que al final bajó a la segunda liga de Turquía, pero hay cosas que tiene Omar y que no se pueden enseñar. Ese primer paso, bueno, el toque que tiene cerca del aro, es un jugador muy, muy completo. Y yo creo que todavía, sinceramente, puede seguir creciendo mucho como jugador y que no estamos viendo para nada su mejor versión. Sí, Nos porque al preguntan final... por el chat si le pasaste informe a Valencia Basket para ficharlo, porque es un jugador que tienes bien conocido. Sí, me llegó un mensajito y bueno, solo tenía cosas buenas que decir de él, así que Sí, sí. Ficharlo. La verdad es que Exactamente. nos ha sorprendido porque, claro, no está en el radar de jugador incluso de a competición europea, ¿no? Porque al final, el año pasado Valencia Basket en la Eurocup la compitió, Euroliga, y no estaba en ese radar, ¿no? Sí que a lo mejor está en otros radares bueno, es un jugador que puede ser fichado, ¿no? Pero bueno, nos sorprendió al principio de temporada y nos sigue sorprendiendo porque, como bien has dicho, vamos, es un jugador, un gran jugador y ojalá siga teniendo esa progresión y ojalá también sea aquí y de vuelta contigo en, en Valencia, ¿no? Eh, Continuando con lo que estamos comentando, diste el salto a Boise State ese último año, máximo asistente en la temporada. ¿Cómo fue el paso de cambiar una universidad que también era ya más grande, con más historia que en San José? ¿Y cómo fue ese salto? Pues bueno, al final de mi temporada junior, o sea, mi tercer año allí en Estados Unidos, yo al final necesitaba un cambio porque, a ver, sinceramente estaba cansado de perder partidos. Tuvimos la primera temporada, perdimos 21, la segunda, como os digo, fue la temporada increíble, luego se fue Omari y alguno más. Y nuestra universidad no podía competir a nivel de NIL, que es cuando estaba entrando ya mucho más fuerte con otras universidades. Si no tienes dinero, es muy difícil competir. Pero yo cuando hice el transfer no iba buscando, aunque es verdad que me llevé una parte de NAEL y no me puedo quejar, pero no era eso lo que estaba buscando. O sea, yo quería formar parte de una universidad distinta, quizá un programa con otra cultura distinta, con ganar partidos que estaba cansado de perder. Y bueno, al final acabé en Boise, que el proceso de reclutamiento cuando te metes en el portal de transfer es muy complicado porque te escriben muchísimas universidades. O sea, yo tenía como 60 mensajes y hay que hacer ahí un filtro grande. Entonces decidí que todas las conferencias que estuviesen por debajo no quería entrar en eso porque quería seguir jugando a un nivel alto. Y bueno, al final decidí Boise por la confianza de los entrenadores en mí, porque me conocían, porque jugábamos en la misma conferencia y me gustaba su idea. De hecho, ellos habían ido 3 años seguidos al March Madness y llegué yo y no fuimos al March Madness. Pero bueno, nos quedamos, el primer equipo que nos quedamos fuera. Pero bueno, en general fue una experiencia increíble y me alegro que diese ese paso. Antes, haciendo un poco el resumen de tu decisión de irte a la NCAA, comentabas como que el contexto que había hace unos años no era el mismo que el que hay ahora. En el nuevo marco, ¿no?, que vemos de la NCAA hay muchos jugadores jóvenes y grandes talentos europeos que se han marchado este mismo verano con ese nuevo marco, ¿no?, de contratación. ¿Qué diferencias crees que hay entre lo que vimos en tu caso hace unos años y el que hay ahora? ¿Y cómo lo has vivido tú desde la perspectiva del tiempo y el haber pasado por algo similar en ese sentido? Pues a ver, no sé la motivación personal de cada jugador que se va a Estados Unidos. Mi motivación, como he dicho en ese momento, era competir a un buen nivel, tener una experiencia que yo creo que ha sido una experiencia personal, no solo baloncestística, increíble, donde al final pues aprendes inglés, te sacas tu carrera. O sea, yo me he vuelto con mi carrera ya y eso es lo que yo estaba buscando en ese momento. Y también estaba buscando minutos, porque al final la realidad con muchos de estos talentos que mencionáis es que no están jugando los minutos que necesitan para seguir desarrollándose. Yo siempre he pensado que para poder mejorar, o sea, el entrenamiento obviamente se mejora y está muy bien, pero al final necesitan minutos de juego. Entonces, bueno, si a eso le suma el dineral que están tirando a los jugadores, pues yo no le he hecho la culpa. Pero bueno, yo creo que es una situación muy distinta, pero es verdad que cuando llegué allí, a partir del tercer año, sobre todo mi último año, la cosa pues cambió muchísimo. Y bueno, es que, no sé, yo creo que es una buena experiencia para esos chavales porque además
cómo se vive allí el baloncesto universitario es muy distinto aquí en Europa. No sé, es una experiencia que entiendo que los chavales quieran vivir. Centrándonos en tus 4 años y tu experiencia tuya como jugador y como persona, si cogieras estos 4 años, ¿en qué puntos dirías que te ha hecho crecer más a ti como jugador? Y también en el plano personal. Pues seguro que ese primer año fue muy duro. Y de hecho me acuerdo tener una conversación con esto no lo he contado nunca, pero una conversación con mi entrenador. Siempre hay como, le llaman end of the year meeting, ¿no? Tienes tu reunión con el entrenador y ahí a lo mejor te dice que te vayas, que entres al portal y te vayas por ahí. Y bueno, tuve esa conversación con él y no sé, yo me esperaba algo un poco más positivo, ¿no? Porque al final era freshman, había jugado 25 minutos por partido, es verdad, que había tenido partidos malos, pero también había hecho cosas buenas. Y bueno, me dijo que eso, que iba a traer a muchos más jugadores en mi posición y que bueno, si quería entrar en el portal de transfer, pues que bueno, que él me recomendaba que fuese a un nivel más abajo. Y bueno, no se me olvidó nunca esa conversación porque luego terminé demostrándole que no. Pero bueno, yo creo que esa quizá era su manera un poco de retarme y tal. Entonces, ese primer año fue muy complicado, pero a la vez yo creo que aprendí muchísimo. Y mi último año también, porque hasta ese momento quizás nunca había jugado con esa misma presión de que cuando estás en ese nivel, en esa conferencia, como de las top 5 o top 6, cada partido es súper importante, porque al final lo que estás intentando es crear lo que le llaman un resumen, como un resumen de todos los partidos para que al final el comité te elija para ir al torneo, sin que tengas que ganar necesariamente el torneo de conferencia. Y bueno, se vive con bastante presión, pero es verdad que aprendí muchísimo y también gracias a mis entrenadores que me ayudaron mucho a crecer. Acabas tu etapa en Estados Unidos y se abre un nuevo periodo, ¿no? y la oportunidad de volver a Europa. Si hacemos un poco balance en los últimos años, no hay tampoco muchos jugadores españoles, ¿no? que hayan consolidado en el baloncesto español, haciendo el camino que estás haciendo tú, ¿no? De volver del baloncesto universitario americano a jugar en España o incluso en Europa. ¿Qué es lo que te ha hecho volver? Bueno, a ver, lo que me ha hecho volver es que no me quedaba otra, ¿sabes? Ya había acabado mi temporada en Estados Unidos y bueno, se está discutiendo mucho ahora la posibilidad de añadir un quinto año, que yo creo que va a terminar pasando. Y sinceramente, si hubiese tenido un quinto año me hubiese quedado porque el dinero que se está moviendo con el NIL no lo hubiese vuelto a ganar. Bueno, no se sabe si lo hubiese vuelto a ganar en mi carrera deportiva en el futuro. Pero bueno, yo siempre tenía claro que quería que el juego de Europa me viene mejor a mí. Y es verdad que quizás estaba un poco cansado ya del juego de la NCAA, que, bueno, si no lo has vivido no se termina de entender, pero no es lo mismo, ¿sabes? Echaba de menos jugar un poco más con gente que entendiese el baloncesto a otro nivel y... Raja, no sé. Álvaro, raja lo que quieras, tío. No raja, pero bueno, que a lo mejor jugué con la Sub-22 el verano anterior y digo, hostia, este baloncesto está mucho más guapo, es más dinámico, ¿sabes? No es tan... Pero bueno, no es por criticar, hay otras cosas que he mejorado muchísimo en Estados Unidos, como por ejemplo mi 1 contra 1 defensivo, cosas así que bueno, no por rajas, pero sí, que al final... Bueno, hay otros jugadores antes que yo, como por ejemplo Francis Alonso, que tuvo una temporada, bueno, unas temporadas buenísimas en la NCAA y bueno, luego pues poco a poco este año el año que se está consolidando de verdad, cada uno pues tiene su camino. Pero bueno, yo tenía ganas del regreso a España, a Europa. Dentro de ese regreso a España también, porque es Valencia Basket, ¿no? El que apuesta de una forma y tú también por unir caminos. ¿Qué es lo que te hizo decantarte por un proyecto como Valencia? O sea, yo no podía decirle que no a Valencia, ¿sabes? Un club con la historia que tiene Valencia y sobre todo el proyecto que de la manera que están apostando por el baloncesto en la ciudad, en el club, es increíble. Y más cuando Valencia firma ese contrato para jugar Euroliga y bueno, la trayectoria que está teniendo el club para nosotros fue una decisión bastante fácil. De hecho, yo al principio digo, hostia, Valencia está interesado en mí, ¿sabes? No es lo normal salir de la NCAA y que un club tan grande pues esté interesado en ti de esa manera.
¿En qué aspectos crees que te va a hacer, ¿no?, mejorar a este punto de carrera? Me refiero, esta decisión de venir a Valencia, centrada en ti como jugador de baloncesto y buscando una evolución y de crecer tanto como jugador como persona, ¿en qué crees que te va a favorecer? ¿Qué buscas? Bueno, yo siempre busco jugar al mayor nivel posible, ¿no? Entonces, no hay, aparte de la NBA, el mejor nivel posible es la Euroliga. Y bueno, yo tengo objetivos grandes en mi carrera profesional y creo que puedo ser un jugador de Euroliga perfectamente. Entonces, si se me ha dado una oportunidad así, pues voy a hacer todo lo posible para demostrarle que puedo estar a ese nivel. Y bueno, es verdad que ahora mismo no lo estoy, pero por eso hemos tomado la decisión de venir a Peristeri, porque bueno, necesito un año de adaptación al baloncesto europeo de nuevo. Pero bueno, que yo tengo mucha confianza en mis posibilidades de que en el futuro voy a ser un jugador de Euroliga. Hablando de tu cesión a Peristeri, sí que es verdad que a nosotros como aficionados y sobre todo a toda la gente con la que podemos hablar de esto, sí que nos fue algo sorprendente que una cesión no fuese a un equipo de Liga Endesa, sino que fuese a un equipo de otra liga europea. Entonces yo te quiero preguntar qué aspectos tanto de la liga griega como del club donde estás te están ayudando a este año de adaptación y de aprendizaje para el baloncesto europeo. Pues mira, a ver, sinceramente había opciones de quizá ir a algún club ACB, pero en muchas ocasiones los jugadores españoles se fichan solo porque son cupos y son necesarios. Y bueno, aunque sinceramente, como os digo, yo confío mucho en mis posibilidades de que me puedo ganar un hueco en cualquier equipo en el que me hubiesen cedido, Peristeri nos planteó una oportunidad muy, muy buena, porque a mí me llamó el entrenador de Peristeri directamente a él y me dijo, voy a fichar solo a un base y quiero que seas tú. Voy a fichar 2 escoltas, pero el único base que quiero eres tú. Y joder, a ver, ¿cómo le voy a decir que no? Yo no tengo problema para irme por ahí a Europa, no tenía como la necesidad de estar en España. Es verdad que la ACB es una mucho mejor liga que la griega, obviamente, pero eso añadido con que al estar jugando una competición europea a la vez, pues son más partidos, más minutos que, pues como digo, lo que yo creo que necesitaba para seguir desarrollándome como jugador, y Valencia estaba totalmente de acuerdo. Así que, pues eso, también, por ejemplo, estaban opciones de ir a Primera FED, pero bueno, ¿por qué irme a Primera FED si puedo irme a jugar en la Liga Griega y tener partidos contra Panathinaikos, Olympiacos, luego hemos jugado contra Bilbao en la Eurocup, y si pasamos de grupo, pues probablemente contra otros equipos de ACB. Así que fue una decisión fácil, la verdad. Llevamos unos 3 meses, ¿no?, de temporada, bueno, sumado también a pretemporada. No sé si me vas a responder en pasado, en presente o a futuro. ¿Cuáles crees que han sido o están siendo tus retos principales, primero para adaptarte a destino y a las competiciones en la que es tu vuelta, ¿no?, al baloncesto europeo? Pues mira, algunos de los retos que he tenido es que al ser el base titular de un equipo en la primera liga griega, pues al final es bastante responsabilidad y tienes que aprender cómo llevar a distintos compañeros en tu equipo y bueno, hay muchos veteranos que juegan y que tienes que entender. Bueno, a lo mejor de vez en cuando te caen broncas por todos lados, pero bueno, hay que saber mantener la compostura. Al final el equipo viene lo primero siempre. Algunos de los otros retos que he tenido y que, bueno, me ha pasado también en mi carrera en otros sitios es encontrar ese balance entre ser agresivo y a lo mejor romper una jugada de vez en cuando, pero entender también cuándo le tiene que llegar el balón a la persona adecuada. A veces, no sé, cuando cometo más pérdidas o más errores porque estoy buscando demasiado pasar en vez de ser agresivo a anotar. Y bueno, esas son algunas de las cosas con las que a veces son algunos de mis retos, pero por lo demás, no sé, la vuelta está siendo bastante buena, la verdad, no estoy teniendo mucho problema. Yo te quería preguntar por un tema del último verano, y es que estuviste en el equipo de la España B, ¿no?, lo que se conoció como la España B durante el verano. Además fue una oportunidad muy buena, tanto esa experiencia con la selección de Ponsarnau como
los partidos y los momentos que tuviste con la selección y con Escariolo, también de que el público que no sigue baloncesto universitario te pudiera conocer. ¿Cómo valoras la experiencia y el trabajo que se hizo con esa selección de España B? Buah, yo creo que ha sido una idea increíble. Yo creo que ha sido una idea perfecta porque además, por las circunstancias tan excepcionales que se dieron, de que al final tuvimos que subir y echarle una mano a la seleccionada, estábamos mucho más preparados porque habíamos hecho la selección B y al final eran los mismos conceptos. Entonces, cuando llega a la seleccionada para ayudarle, pues está, como digo, más preparado. Pero bueno, no sé si lo van a seguir haciendo en el futuro, pero yo creo que sobre todo con este cambio generacional que se está dando en el baloncesto español, es bueno que se haga eso para que se vean a todos estos chavales, sobre todo ahora que se está yendo todo el mundo a Estados Unidos, pues que se les siga manteniendo un poco en la órbita del baloncesto español y que al final hay muchos de estos jugadores que a lo mejor no se les conoce mucho ahora mismo, pero que bueno, hay gente que necesita un poco más de tiempo para desarrollarse y convertirse en un buen jugador. Las ventanas, ¿no? Las tenemos a la vuelta de la esquina. La semana que viene es la concentración. Mañana es la convocatoria del nuevo seleccionador. No sé si no podrás decir nada, obviamente, si no, pero ¿cómo te ves en esta nueva etapa después de haber debutado con la selección en verano y también de que el seleccionador pues te haya nombrado junto a otros jugadores de que estás ahí metido en la pomada, de que eres un jugador que puede ser muy importante y cómo te ves también con el nuevo seleccionador? Muy bien, tuve la oportunidad de, bueno, he estado en contacto un poco con Chus, sobre todo vino a Bilbao a verme en el partido allí en Miribilla y bueno, nada más que el entrenador nacional haya ido a Bilbao nada más que para verte un partido, pues para mí ya es como un sueño hecho realidad. Así que no sé si voy a estar en las ventanas, esperemos que sí, pero bueno, con muchas ganas, la verdad. Si al final recibo la llamada, pues sería un sueño hecho realidad y haré todo lo posible por ayudar a la selección. Hablando un poco del baloncesto español y un poco enfocando en tu historia, ¿no? Que la has vivido en primera persona, el pasado formativo que has tenido en el extranjero, te queremos hacer una pregunta. ¿Tener una liga U22 disponible en 2021 hubiese cambiado tu decisión de irte al extranjero? Pues muy buena pregunta. No sé probablemente ninguna cantera U22 hubiese apostado por mí en ese momento tampoco. Así que no, probablemente por mí no hubiese cambiado nada, pero me parece una buena iniciativa por parte del baloncesto español y la ACB y a ver qué tal. Lo que pasa es que pienso que es muy difícil competir con la NCAA porque lo primero es que es imposible pagar lo mismo que están pagando las universidades y lo segundo es que el baloncesto que se juega allí pues también es de un alto nivel. Probablemente no, seguro que es mucho más alto del que están jugando ahora mismo las ligas U22. Entonces no lo sé, si sigue creciendo la liga, pues para mí muy buena oportunidad para que los jóvenes tengan minutos, que yo creo que es clave. Una pregunta para ir cerrando. Has hablado antes de tu seguimiento con Omar Ibur, tu seguimiento de Valencia. Te quería preguntar, ¿cómo estás viendo a Valencia Basket esta temporada? Y sobre todo, ¿cómo te ves tú como jugador en un estilo de baloncesto como el que está jugando Valencia Basket, ¿no? Un estilo tan rápido, un estilo donde, pues, sobre todo los exteriores tenéis tanta responsabilidad en ataque, pero defensivamente se os exige tanto. Yo te quería preguntar por ese estilo de baloncesto y por Valencia, ¿cómo lo estás viendo? No, yo veo, lo primero están haciendo un temporadón y yo creo que, no sé, yo sinceramente creo que encajo a la perfección con el estilo que juega Valencia. A mí me encanta jugar rápido, me encanta apretar a toda pista, defender, dejar todo lo que tengo en la pista durante 5 minutos o 3 minutos en este caso y cambiar. Así que, no sé, tengo muchas ganas de que en un futuro pueda estar en Valencia jugando para un entrenador como Pedro Martínez, que pues, sería un honor, la verdad. ¿Y cómo vio el salto también? Si comentasteis con Omari, ese salto también, ¿no? De jugar con Valencia, de jugar tan rápido, ¿no? Cada 3 minutos rotaciones y si le costó al principio o vio que era algo que se le daba bien también con ese cambio. Sí, yo le avisé antes de que firmase, pero también creo que le viene como anillo al dedo, ¿sabes? Un jugador tan vertical, con ese primer paso al final, yo creo que te aprovechas de atacar ante una defensa que quizás no está totalmente preparada, porque incluso después de canasta metida sacan tan rápido y no sé, yo creo que
por la temporada que está haciendo, yo creo que le está viniendo bien. Sí, la verdad es que con los primeros partidos, ¿no? Lo estamos viendo desde Vamos, la Supercopa y vamos. ya ves. Sí, la verdad es que es una pasada y ojalá tenerlo mucho más tiempo. Por ahora solamente es una temporada, pero bueno, estaría muy bien que coincidierais aquí en Valencia los próximos años. Y Ojalá que vamos, sí, ojalá que sí. la verdad es que sería un placer veros. Y no sé si tenéis alguna pregunta más, Raúl, Dom, si no... Vamos despidiendo, que no te queremos robar más tiempo porque también tienes viaje mañana a Breno. A Breno, ¿no? Habías comentado antes. Eso es. Y salimos mañana a las 6. Mañana a las 6 y dos partidos esta semana y luego sí que hay descanso en los equipos. Así que nada, Álvaro, ha sido un verdadero placer que hayas estado con nosotros. La verdad es que ha sido un gustazo enorme y esperemos que primero estés en la convocatoria de la selección y luego que te veamos aquí en Valencia próximamente. Perfecto, muchas gracias a los tres, ha sido un placer. Nos vemos. Muy bien, Álvaro, muchas gracias. Un abrazo. Gracias, Álvaro. Pues oye, todo el mundo cuando dice lo bien amueblado que está Álvaro Cárdenas tiene razón, ¿eh? No. Un tío, una conversación súper agradable, un chico con las ideas muy claras y oye, yo me lo he pasado muy bien oyéndole y aprendiendo también, ¿eh? O sea, porque, claro, para nosotros que ni somos expertos en el baloncesto universitario, ni nos da tiempo, ni tampoco pretendemos, ostras, pues también es un aprendizaje muy chulo, ¿no? De sus experiencias de un mundo tan grande y tan chulo, ¿no? Y tan desconocido para aficionados como nosotros. Sobre todo porque lo ha contado desde una perspectiva muy, muy cercana en el sentido de cualquiera se puede ver identificado con él, en el sentido de, pues alguien ha sido muy honesto de ¿qué te hizo volver a Europa? Pues porque no tenía, o sea, no tenía otra, ¿no? En ese sentido, el coger y decir, pues me voy fuera, no he estado en ninguna cantera conocida, me tengo que buscar y creo en mí, me voy y pruebo suerte. Sí, incluso con mala suerte de irse y viene el COVID y una temporada sin casi jugar partidos, ¿no? Que también es complicado, ostras, al final te puede cerrar muchas puertas. Y coge la única opción que tiene en Estados Unidos y, ostras, 4 años después está fichado por Valencia. Así que nada mal, ¿no? Esa relación que tiene de amistad, porque es que nos lo decía antes de empezar, lo ha dicho aquí clarísimo, es íntimo de Omar y Moore. Le avisó a Omar y antes de fichar le decía, cuidado los entrenamientos, que igual te arrepientes. Así que la verdad es que un gustazo de charla que a mí se me ha pasado volando. Sí. Total. Sí. No, también lo que habíamos comentado, ¿no? Una media horita. Perfectamente se podía haber hablado más, lo que pasa es que también es como... Te sabe mal abusar de la buena fe de la gente. Sí, porque al final puedes estar hablando todo el programa entero y no pasa nada, pero también, oye, mañana tienen viaje largo, porque avión y bus ya sabemos cuando te sales de la Euroliga, el frío que hace fuera, y esos viajes son un poco más duros, así que, ostras, bueno, hay que agradecerle su tiempo. No pudimos tenerlo la semana pasada porque... Era el plan inicial. Claro, era el plan porque tenía un viaje en el que no salían un día antes, sino salían 2 días antes para ir a Georgia. Entonces, pues bueno, nos comentó que no podía ser y ha sido esta semana, que un poco más y no sabemos nada, obviamente, tampoco nos ha comentado, pero puede estar en la convocatoria de la selección. Así también lo ha dicho Chus Mateo. Entonces, oye, estaría muy bien que fuera la última charla antes de ser convocado, casi la primera, ¿no? Podríamos decir, así que muy bien. Y está haciendo una muy buena temporada por ahora, la verdad. Sí, ha tenido partidos muy buenos. El que tuvo en Bilbao fue una pasada y además también le puso en ese radar, ¿no? Porque claro, hace esa actuación contra un equipo español que además, pues mira, defensor del título de la Europe Cup está jugando. Claro, y estaba el seleccionador ahí, es decir, tu mejor partido de la temporada, posiblemente, está el seleccionador y luego, por ejemplo, el partido de este fin de semana, también doble. Peristeri, pues bueno, Liga Griega es lo que ha comentado, no es igual de fuerte ni mucho menos que la ACB, pero hay equipos potentes y, oye, están sextos, creo que ahora en la clasificación, así que no está tan mal, está muy bien. Y bueno, veremos esa evolución, pero vamos, con lo que ha demostrado en la cabeza que tiene, cómo habla y cómo tiene claro el camino, oye, el futuro por delante y bueno,
las cosas como son. No, ojalá le vaya bien. Me parece paradójico, ¿no? que comentara que en la NCA habían ojeadores que iban a ver a Omari. Hace unas semanas a Bilbao fue a verle el seleccionador, a él. Claro. Decir, oye, qué bien, ¿no? En el sentido de vas por el buen camino. Pues hombre, cuando te va a ver el seleccionador a ti, porque es que iba a verle a él, y encima, como decís, ¿no? Hace una muy buena actuación, pues oye, chapó, ojalá le vaya genial y ojalá no tenga vacaciones dentro de una semana. Eso sería buena noticia, una noticia increíble, la verdad. Y lo que comenta Pirata es que, casualidad o no, Álvaro fue el base y Omari al 2, ¿no? Titulares en esa universidad que no era de las potentes, también hay que decirlo, ¿no? Después el salto a Boise State sí que fue, pues, a una universidad pues más potente. No pudieron ir a la March Madness, como ha comentado, pero sí que ese salto pues le ayudó pues también a tener esa regularidad y el salto ahora a Valencia. Así que bueno, le mandamos un saludo desde aquí. Ojalá tenerlo más veces, porque la verdad es que ha sido un placer. Y habrá que comentar la semana, ¿no? de Valencia Basket. Hay mucho tema. Hay 3 partidos que comentar de Valencia Basket masculino. Pero hay que comentar, pues bueno, ya lo están pidiendo por el chat, nombres propios, los vamos a dejar ahí. Pero es que hay que comentar que hoy hay sorteo otra vez. Dom, estoy muy orgulloso de cómo lo hiciste la semana pasada. Increíble. Lo hiciste muy bien, en el sentido de... Es decir, no lo he vendido tan bien como Raúl, lo vendiste mejor que yo, tío, te lo tengo que reconocer. Pero... ya que estoy yo, pues lo vuelvo a hacer. Hoy sorteamos un menú de degustación para 2 personas en Casa Tony. Y eso significa que una vez más es día grande en el canal. Así que pues tenéis unos minutos de aquí a prácticamente el final del programa para suscribiros los que no estéis desde Twitch y bueno, y poder participar en un sorteo que como mínimo os dejará saciados. Eso es. Y contentos. Y ahí salís felices. Pues sí. Nada, al final del programa lo haremos, como bien sabéis. Antes de nada, pues comentamos lo que ha sido la semana de Valencia Basket. Una semana de Valencia Basket que casi fue perfecta en cuanto a resultados, porque empezó con esa victoria el martes pasado contra Real Madrid. La derrota en los últimos minutos contra París, que hubiera sido ese 3-0 de la semana. Comentaremos también esa derrota. Y la victoria ayer contra la Laguna Tenerife, en un partido en el que, a partir de la segunda mitad, pudo despegar del marcador Valencia. Raúl, ya que no estuviste la semana pasada, empiezo contigo. ¿Cómo has visto la semana y qué destacarías, tanto positivo como negativo, de esos 3 partidos? Bueno, a ver, yo creo, lo primero de todo, poner una vez más, que no porque sea habitual, hay que dejar de decirlo, que jugar 3 semanas, 3 partidos en una semana es una semana como mínimo cargadita, ¿no? Y bueno, empezó el martes en el Roig Arena con un ambiente espectacular. Hay que hablar de la afluencia de gente al Roig Arena, porque yo creo que yo al menos no me hubiese esperado que hubiese estado tan lleno el recinto durante, creo que todos los partidos que llevamos hasta ahora. Es poca muestra, lo sé, a lo largo de toda una temporada, pero no deja de ser destacable la gente que va al Roig Arena, y eso es síntoma de que le gusta lo que ve y que el equipo transmite, ¿no? Y consigue conectar con la grada, que eso es algo obvio, como se pudo ver el partido contra el Madrid, se pudo ver ayer domingo contra Tenerife. Lo comentan, perdona Raúl, 12.300 personas ayer, con las motos también en Cheste, que hay gente que no estuvo porque también, por ejemplo, había motos en Cheste. 12.300 a las 12:30, un domingo después de un partido contra el Madrid, ¿no? Y la semana que viene otro partido contra Estrella Roja y Girona. Ostras, está muy, muy, muy bien. Habrá que ver el viernes, que compite con un derbi, ¿eh? También. Ahí es, vamos, si ya consigues una entrada así
el día coincidiendo exacto con el derbi, eso puede ser un buen tanto, si consigues una buena entrada. La verdad es que es para, como mínimo, cuestionar a la persona que cuadró. Bueno. Esa persona se cuestiona sola en su vida y en su día a día. Cada vez que habla. O sea, vamos a ver, no puede coincidir un derbi de la ciudad en día y hora con otro evento de deporte en la ciudad. O sea, me parece ridículo, pero bueno, es lo que hay. Y como dices, estos partidos también son buena muestra de seguir midiendo de cómo está el aspecto, ¿no?, de las gradas del Roig Arena. Que no se olvide de los comentarios, que no se olvide luego los temas que hay pendientes. Bueno, perdón que te corte, ahora luego lo hablamos. Dale, Raúl. No, bueno, tema deportivo, yo creo que hemos visto un Valencia Basket y casi, te voy a decir, los 3 partidos a un nivel competitivo muy alto, incluso el que se pierde en París. El partido de París, y por centrarme en lo negativo, porque yo creo que es muy fácil destacar lo positivo, que fueron los partidos que se consiguieron, pero en lo negativo, yo vi el primer cuarto y leía comentarios de qué partido más malo, que yo lo disfruté el primer cuarto sin acierto, pero una intensidad brutal. Cansaba de verlo, o sea, uno se cansaba viendo cómo jugaban los dos equipos, de intensidad, de cómo trataban de imponer su estilo de juego, que era muy similar, y aún así se forzaban mediante las defensas esas pérdidas y ese desacierto en el tiro. Una lástima, porque creo que a todos se nos quedó ese sabor agridulce de ir durante todo el partido con la iniciativa y en el último minuto prácticamente ver cómo París se pone por delante. Pero es que París es un muy buen equipo. Y en el momento vital, ¿no?, apareció el mejor jugador para ellos. Entonces, pues, poco más queda que pasar página. Y como creo que así lo demostró el equipo el domingo contra Tenerife, no era un partido fácil. Era primero contra segundo. Y creo que Valencia hizo un partido muy, muy serio. O sea, no es ganar es que hizo un partido muy serio con una intensidad defensiva, física y nivel de concentración realmente destacable. Y bueno, yo me voy con unas sensaciones positivas, pese, como digo, a perder el partido en París en el último minuto. Sí, o sea, yo mi semana voy en la línea de Raúl en el tema de que el nivel competitivo del equipo en esta semana ha sido bueno, porque al final el de París es una derrota que escoció, ¿no? Todos nos fuimos a dormir con el ánimo cambiado esa noche, ¿no? Es un hecho y estoy convencido de que ahí dentro también esa noche, pues, te irías a dormir con un poco de rabia, ¿no? Pero al final es un partido que hablamos de que se te escapa, de que lo tenías casi hecho y no lo ganas, porque ya estabas a un nivel competitivo bueno. No es un partido donde lo ves y te resignas porque no había nada que rascar, sino que era un partido que tenías trabajado y que habías competido bien. Yo un poco, mi resumen de la semana es ese. Luego, si entramos por partido, yo creo que contra el Madrid se vio un partido muy, muy bueno del Valencia Basket, muy completo a ambos lados de la pista. Creo que el de París, yo creo que el equipo diría que marca mucho su partido en torno a atar en corto a Gifi, y eso hace, yo creo, que tengas un partido controlado hasta el momento donde Gifi no solo se dedica a anotar, sino que también genera para el resto, porque consigue además que el resto de compañeros de París, pues hablamos de Derek Willis, hablamos de Morgan, hablamos de Herrera, están acertados, y eso creo que ayuda. Pero creo que Valencia Basket, más allá de Gifi y tal, pierde el partido en los 3 minutos porque creo que hay un jugador clave en París, que es Falle, su pivot su interior de 2005, que cuando defiende el cambio con el jugador que tú tienes como manejador, te cuesta mucho atacarle. Y creo que ahí Valencia pierde lo incisivo que era de cara al aro. Sin entrar en rotaciones, creo que el único exterior que creo que tuvo ese colmillo para ir al aro, y ya fuera para generar tiros abiertos o
o tiros suyos cerca del aro fue Cameron Taylor. Valencia perdió la pintura y ahí pues yo creo que un 11-0 de París te puede pasar porque fue un partido de parciales. Y creo que también es verdad que duele perder un partido que vas ganando de 7 a falta de 3 minutos, pero mientras este equipo juega este ritmo y juegues a estos ritmos de posesiones y sobre todo también de volumen de tiro de 3, creo que los parciales de 7-8-0 no son lo significativos que podían ser hace 5 años, donde posiblemente el baloncesto ya de por sí era más lento, se tiraba menos de 3, pero es que Valencia esto lo lleva a un extremo más grande. Y yo al partido de ayer de Tenerife le doy mucho valor, porque creo que Tenerife es un equipo que creo que no necesita ya presentación, se presenta solo, que en la primera parte te destrozó en ataque porque llevó el balón a las esquinas y leyó que flipas tu defensa, leyó todas las ayudas y los sobreesfuerzos, y creo que en la segunda parte Valencia subió el nivel de presión sobre balón. Creo que en el tercer cuarto hay 2 situaciones donde Tenerife ni pasa de los 8 segundos, que eso me parece algo que en un partido de este nivel marca muchísimo el nivel defensivo de Valencia Basket. Y al final, a mí me refuerza una sensación que tengo con este equipo. Y es que en ACB, mientras siga el estado físico así, este equipo tiene una velocidad de crucero muy alta, que solo truncó la semana pasada a Granada, porque más allá de partido tonto, desgaste, poco cansancio, Granada te hace un plan de partido a medida. Equipos que no te hagan un plan de partido a medida porque tienen un plan de juego más fuerte, véase Tenerife o véase equipos de mitad tabla, es que va a ser muy complicado que pierdas partidos si estás físicamente a un nivel aceptable, ¿no? Y un nivel como el que pueda estar ahora. Sí, sin duda, porque al final es normal, ¿no? Esos primeros cuartos, segundos cuartos, que fuera de casa pues puedas perderlo, ¿no? Con algún parcial un poco más abultado. Ayer, por ejemplo, te vas al descanso abajo, pero a partir de ahí salen pues con otra intensidad y al final 40 minutos contra Valencia son muy largos, ¿no? Tenerife pues sí que juega con un gran acierto del tiro exterior, ¿no? Creo que en la primera mitad llevaban un 9 de 13, una cosa así, ¿no? Que también son porcentajes extremadamente altos y lo normal es bajarlos, ¿no? Y creo que con un poco eso, con un mayor ritmo y defendiendo más fuerte, pues al final pues se fue sacando el partido y al final el resultado, pues oye, líderes una semana más. Y también destacaría ya no solo el partido, lo has comentado, el partido de París, ¿no? Que Cam Taylor es el que mejor creo que intenta resolver las situaciones en las que tiene que entrar a canasta, ¿no? Bajo el aro o media vuelta o incluso pasando al compañero. El partido de ayer de Cam Taylor, ostras, es de un nivel excepcional. El acierto que está teniendo también en ACB no es normal, creo que es el mejor de la liga, un 70 y pico % de triple. Bajará en algún momento, pero más allá de eso, creo que es un jugador que te da en ambos lados de la pista, en defensa también, y es un jugador muy inteligente que cuando la cosa se complica siempre intenta sacar algo más, ¿no? Algo distinto que pueda favorecer al equipo, y creo que eso lo está agradeciendo Valencia, pese a que el partido del jueves no se sacó. Es que creo que Valencia con Cam Taylor, más allá de lo gran jugador que es, ha fichado gen ganador. Y eso vale mucho. Sí, total. Es que está a un nivel, pero no únicamente o sea, tú a Cam Taylor le pones un 0 de acierto porque no tiene el día y sigue siendo un jugador importantísimo. Y ahí es la clave, ¿no? De todo lo vital que es Cameron Taylor para este equipo. Y especialmente ahora mismo que está, pues como decís, en un gran momento de forma. Yo creo que además, yo por lo menos es el jugador que más tranquilidad me transmite en momentos tensos. Y eso no quiere decir ni que sea el mejor jugador ni nada, pero sí que es un jugador que le transmite pues algo de pozo, ¿no? Y yo creo que también su experiencia en Unicaja, siendo importante en un equipo ganador, no en Euroliga, pero un equipo ganador, yo creo que eso es algo que le hincha el pecho, ¿no? Al jugador, y ha hecho que venga a Valencia, yo creo que en un momento muy bueno. Sí, que es de los pocos, podríamos decir de los pocos, ¿no? Que tiene esa experiencia también en esos momentos de partido que a lo mejor otros jugadores, pues sí, ganaste la Supercopa, pero a primer nivel, ¿no? De jugar de las castañas, pues ya está más rodado, ¿no? Tiene también una edad, pues, oye, de estar en plenitud, ¿no? Física y de juego, y también, pues,
eso se nota, ¿no? En esa toma de decisiones, como bien dice Tikismikis, que te da esa calma, ¿no? Decir, vale, si tiene que jugar alguien es Taylor en pista y que esté, ¿no? Y que pueda resolver junto a otros jugadores. También, pues bueno, el partido del jueves, en la última canasta creo que es de Taylor, si no recuerdo mal. Es una canasta de Rivers, pero porque la genera Taylor. Eso es. Y él anteriormente también la crea, ¿no? Entonces, bueno, lástima, ¿no? Ese parcial. También el otro equipo juega y en este caso jugó muy bien y por eso se llevó el partido. Y no sé si destacaréis algo más de la semana. ¿Algún detalle? ¿Queréis hablar del discurso del método? Podemos hablarlo. El discurso del método es descartes, ¿no? El tema de los descartes de esta semana, que lo estáis preguntando, tal. Sí. Llevamos ya 2 semanas con un equipo de 15 fichas. Raúl sí está sonriendo porque dice, hostia, no me esperaba que Miguel empezase a hablar de filosofía. No, o sea, mira que me sorprenden ya pocas cosas a estas alturas, pero me ha sorprendido, tío. O sea, yo pensaba, yo digo, no sé si... 202 se puede sorprender. Y si hacemos 300, seguiremos sorprendiendo. Yo pensaba también, Dom, en la rueda de prensa, que también lo han comentado, ¿no? Que ahí poco más se podía hacer en una rueda de prensa en la que no había ni un periodista local. Entonces... Sí, además me he visto hoy la de Ataman, porque Ataman hoy hace la mención, pero ¿sí? Me veo la de Ataman en París y Ataman tampoco tiene preguntas y Ataman, que estamos hablando de Ataman, sí que da como su valoración leve. O sea, es de, bueno, pues que creo que también no sería la persona más contenta de París esa noche, Pedro Martínez, que yo creo que bueno, seguramente tendría voces ahí, ¿eh? Pues sí. De eso, que solo le faltaba entrar en una sala de prensa y no ver periodistas, ¿eh? Buena reflexión el tema de los periodistas de París, porque estamos hablando de NBA Europa, superproyectos. París es un proyecto que mola muchísimo, pero París Basketball ahora mismo es eso también, ¿eh? Hay que decirlo. Y si hablamos de NBA Europa, Manchester, Londres y tal... Es que Ataman lo dice clarísimo. Viene a decir que bueno, esta es la realidad de muchas ciudades europeas que pues, París no tiene tradición realmente de baloncesto y pasa esto. Y igual que París, pues... ¿Qué ciudades había? Manchester, Londres... pues bueno, pasa lo que... Roma, ¿no? También querían Roma es otra cosa, pero bueno, hay muchas ciudades incluidas que quizá crear un equipo de la nada o una franquicia de la nada en Europa cuesta entenderlo, ¿no? Y bueno, el baloncesto, por suerte o por desgracia, tiene la repercusión que tiene. Y la repercusión que tiene... la mejor imagen que lo representa son las ruedas de prensa de Ataman y de Pedro Martínez. Así de claro. Las cosas como son. Dom, perdón por el inciso, pero volvemos a la disertación filosófica anterior. Son riesgos de una semana donde hay jugo informativo, hay muchos partidos. Yo creo que en todos los partidos, pues cosas que comentar. Y queréis hablar de los descartes, ¿no? Pues a ver, hoy ha salido en el marca el tema de la REA. Yo voy a desterrar todas las teorías conspiranoicas ahora mismo. Primero de todo porque no ha salido ninguna información que haga conspirar. Rakota Ronja no es un espacio de conspiración. Igual algún día aparecemos en Cuarto Milenio, pero no es ese día, no es hoy ese día. Esperemos que nosotros tampoco. Sí. Nos tienen que haber sucado bien, porque la verdad es que lo veo muy lejos eso. Sí, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? No, me gusta, Dom, no hay que cerrarse puertas, tío. No hay que cerrarse. Oye, no me veréis en Cuarto Milenio. Básicamente porque no me van a llamar. Bueno, el tema de la REA, que creo que es un poco el descarte que está en boca de todos porque es el único jugador que ha estado fuera de los 3 partidos de esta semana. Y ya no solo que esté fuera de los 3 partidos, sino que viene de un partido en Granada donde en la segunda parte no juega, ¿no? Digamos como que de la REA a nivel rotación, en un partido tan malo como Granada es el que en la segunda parte no vuelve a aparecer, ¿no? Esa desaparición pues está clara. Tampoco ha habido un parte médico que te haga pensar que de la REA tiene una molestia. Entonces, como hay un elemento ahí para comunicar lo que nos está ejerciendo es porque no pasa nada.
De hecho, mañana hay un acto del club con Euroliga al que va Sergio de la Rea. Si hay preguntas abiertas, posiblemente hasta se le pregunte. Yo lo que veo de momento, simplemente, siendo que entiendo a quien no quiera darle normalidad por el precedente que hemos comentado, es que de momento Pedro Martínez está dividiendo su rotación en 4 manejadores, que en esos manejadores entran los jugadores siguientes que enumero, que son Montero, Thompson, Moore, Badio y de la Rea. Luego le caben 3 exteriores más, que serían los aleros, que ahí te entran de Nogués, Xavi, Puerto y Taylor, te entran 3, y 5 interiores. Que si queréis los digo, y si no, ya os salen a todos. Y esta semana vemos que con los interiores, pues que Braxton Key se quedase ayer fuera era lógico. Yo creo que era entendible que Pedro quisiera tener a Moore y a Taylor contra Tenerife, porque Tenerife, yo sé que ahora que has ganado el partido de ayer, estamos contentos, ¿no? Pero y creo que tampoco hubiese sido un dramón perder ayer, pero ayer si hubieses perdido contra Tenerife, hubieses perdido 4 de los últimos 5 partidos. Ahí dejo un detalle para quien quiera, ¿no? Y siendo que sabéis que en este espacio somos libres de sobrereacciones y tal. Entonces, yo con lo de la Rea, o sea, bueno, luego también en el alero de momento hay una duplicidad. Xavi Nogués, que entra uno, entra otro, sí. Y también se puede hablar del tema Xavi. Es un jugador que está siendo muy poco utilizado desde que ha vuelto de la lesión, ¿no? Y piensas un poco de, ostras, es un jugador que este verano renovó 2 temporadas, ¿no? Y ves el uso que está teniendo. Y luego yo creo que el tema de la Rea, yo de momento, hasta que no haya una información nueva, lo veo un descarte técnico. ¿Ha habido tirón de orejas después del partido de Granada? Me cuadraría porque su participación fue mala y porque es más fácil, digamos, pegarle ese toque a De la Rea, porque creo que es como el jugador también puede crecer. De la Rea ahora mismo es un jugador que para su proceso formativo tiene que recibir esos toques, ¿no? Para también crecer. Y sin entrar en más allá, porque tampoco veo indicios más allá de esto, veo que ahora mismo hay 4 manejadores que en la rotación están por delante de él, como que es algo que creo que a principio de temporada, si te dicen que iba a dividir las rotaciones así cuando tuviera los 15, yo creo que entraba en los cálculos de que sería el quinto en esta lista. Y creo que habrá partidos donde opte por tener a 5, habrá lesiones, habrá dosificaciones, habrá descartes. Si llegamos al final de la semana y llevamos 5 descartes seguidos, sobre todo el del domingo contra Girona, pues igual pienso otra cosa. Pero ahora mismo puedo entenderlo porque creo que el partido de ayer de ACB era un partido también complicado. Sí. Yo, para lo bueno y para lo malo, están en muchos partidos. Y estamos hablando que en este caso Larry no ha estado convocado en 3 partidos, en una semana. Es que aquí puede haber habido, como dices, Dom, un tironcillo de orejas por no hacer una buena rotación en Granada. Hay tiempo y habrán oportunidades suficientes como para que el jugador y el entrenador encuentren el momento en ese sentido de ir hacia donde quieren los dos, ¿no? Que yo creo que pues bueno, han habido tramos en lo poco que llevamos de temporada donde se ha visto que pues bueno, que Larry ha dado un buen rendimiento y Pedro ha encontrado el lugar, ¿no? de poner a Larry en el partido. Entonces, yo también soy de los que creo que no hay que hacer más grande esta situación de lo que realmente es, por muchos artículos que se quieran publicar, ¿no? Como dice Dom, yo creo que se queda fuera una semana. Ya está. Sí, que al final no es algo recurrente. Es algo llamativo porque, quieras o no, de venir, lo comentaba, ¿no? Unos 15 minutos de media a no jugar, pero también no es el mismo caso, pero Xavi, que su último partido en Granada fue el mejor partido que ha tenido en la temporada y luego no ha vuelto a jugar, ¿no? Entonces también Nogués ayer se queda sin jugar, pero sale de titular para defender a Gifi el jueves, por ejemplo. Entonces, bueno, hay una serie de rotaciones que al final hay 15 jugadores, por ejemplo, seguramente Saco el jueves a lo mejor no hubiera jugado porque Costello se quedó en el hotel, ¿no? Sin jugar. Entonces, bueno, hay una serie de casos que a lo mejor, por ejemplo, se ha visto que
Yankuba está jugando más minutos que Sako después de volver, ¿no? Ahora está teniendo esos minutos, pero es que también necesita esos minutos, ¿no? Entonces, Ki también necesita minutos, entonces muchos jugadores necesitan minutos y al final, pues es complicado, ¿no? Meter a 15 en rotación en el que se sienten importantes, ¿no? Entonces también, pues a lo mejor hay una serie de días, partidos, semanas que pues que esas rotaciones cambian. A lo mejor vemos Taylor también ha descansado algún partido, ¿no? Y Taylor los dos... Sí, ha descansado dos ACB. Dos ACB seguidos, cuando a lo mejor pensabas que a lo mejor tenía que descansar Moore, por ejemplo, o un partido va y descansan dos extracomunitarios. Entonces, bueno, dependiendo de la situación, se verán unas cosas u otras y también depende de los partidos y de cómo lleguen físicamente. Sí, no, y al final, por ejemplo, yo de momento me ciño mucho al tema del dibujo de plantilla que está llevando Pedro para estos partidos, porque incluso a mí, por ejemplo, en su día a mí me sorprendió, me llamó la atención que Badio se quedase fuera de Kaunas, ¿no? Pero al final lo piensas y dices, ostras, 4 manejadores entraron en plantilla, ¿no? Vamos a ver, yo creo que esta semana tiene que entrar en el equipo para evitar que el lunes que viene estemos hablando de esto, sí. Nosotros y todos los canales. Y bueno, yo creo que al final también comentáis en el chat, lo comentaba Adri, con razón, ¿no? Que también es un jugador que viene del tute del europeo, no le viene mal descansar. Yo también creo que con el tema de la REA, pensando en sus etapas como jugador, yo no sé si tenéis esta sensación, pero como que creo que este año, entre el verano con la selección y el inicio de temporada, el MVP de la Supercopa, él ha tumbado una puerta muy importante de crear un impacto en partidos importantes y de ser un jugador de un paso adelante de personalidad muy, muy grande. Larry, en este lapso que ha tenido entre septiembre y octubre, ha quemado etapas en el sentido de poder ser capaz de, de ser decisivo a un nivel alto. Pero ahora creo que viene la siguiente puerta, que es la puerta de la constancia. Es una temporada de 75 partidos. Yo creo que esa puerta, porque el jugador, también te digo, este momento de banquillo ha venido en un momento donde estaba yendo a menos. Y creo que hay que ser consciente de esto. Por eso yo creo que también él como jugador, creo que es la siguiente etapa que tiene que quemar, la de ser constante. Y sobre todo creo que como dices, Dom, primero en el Eurobasket, donde se ve con ese papel protagonista, luego acabando por mérito propio también como MVP de la Supercopa, donde ganas al Madrid, todo eso hace que Sergio de la Rea, unido también a las aspiraciones que pueda tener el draft, pues acapare muchos titulares, muchas noticias, que pues bueno, también es presión añadida sobre el jugador, y que hace que su nombre esté un poco en el foco. Entonces, creo que el siguiente paso que también está ahora y tiene que seguir dando es decir, oye, yo ante las adversidades me sigo centrando en lo que realmente es importante, que es en el presente, en el hoy. Y creo que, pues bueno, que son etapas y ese aprendizaje que si se hace bien, todos van a salir ganando. No, y que al final es el mismo jugador que, como bien has dicho, MVP de la Supercopa, que viene de la selección y de ser importante en esos últimos partidos, es el mismo jugador o mejor que el que hay ahora. También no ha habido descanso prácticamente desde ese momento, como a lo mejor tampoco nos sorprende que Puerto o Pradilla descansen más de un partido seguido en unas semanas, porque lo comentamos, ¿no? Al final Pradilla también está jugando muchos minutos. Ki a lo mejor ya está más rodada y dice, bueno, que Pradilla descanse 1 o 2 partidos, ¿no? Que sea un descanso a lo mejor más prolongado y luego vuelve a jugar igual. Entonces, oye, habrá que ver. Si esto se alarga en el tiempo, pues sí que diremos, ostras, no había comunicado 5 o 6 partidos sin jugar, sin razón aparente, entre comillas. Entonces ahí sí que podíamos decir, ostras, 2 semanas sin jugar y no sabemos por qué. Pero ahora mismo, bueno, un poco de calma. Y sobre todo que a lo largo de la temporada hay tantas variantes posibles que pueden aparecer, y sin ir más lejos, la gestión de minutos, las sobrecargas en los jugadores, las posibles lesiones que puedan aparecer, y lo digo tocando madera, hay tantas variantes que pueden darse que hace que es cuestión de tiempo que todos tengan su nivel de importancia dentro de la rotación, ¿no? Y eso pasa también por no dramatizar situaciones
que son frecuentes no únicamente en Valencia Basket, sino en cualquiera que tenga una plantilla de 15 jugadores. Sí, por ejemplo, yo veo en Madrid bastante debate, sobre todo en ACB, cuando se sigue insistiendo en Gavidec y eso hace que, por ejemplo, uno que un Lyles no juegue, ¿no? Es que tener que lidiar con rotaciones, plantillas largas, muchas opciones, yo creo que es a lo que te abonas jugando Euroliga. Que son, no sé, creo que son cosas que forman parte de este camino. Veremos, ¿no? Esos siguientes partidos, si juega, si no, si hay otra serie de rotaciones, de cambios, y bueno, veremos, ¿no? lo que sucede. Antes de realizar el sorteo de Casa Toni, el viernes tenemos partido Valencia Estrella Roja y luego el viernes Valencia Basket Girona. ¿Cómo veis el partido de una Estrella Roja que, si pensábamos al principio de temporada, pues no creeríamos que está arriba en la clasificación, pero lo está, con cambio de entrenador incluido? ¿Cómo lo veis? Y bueno, ¿qué sentís de cara al partido del viernes? Pues ganas, por mi parte, ganas de ver el partido, porque creo que es un partido... Yo a Valencia lo estoy viendo bien, y viene el equipo quizás que más en forma está de la competición, ¿no? Está 8-3, pero está 8-1 desde que cambió al entrenador, 7-1 desde que llegó Sasa Obradovic, para ser concretos, con muchos jugadores en un pico de rendimiento enorme, como el caso de Nwora, el caso también de Miller McIntyre, y al final es un equipo Estrella Roja que yo creo que todos, empezando por mí también, hicimos gracia, ¿no? De los gallos que se juntaban en el corral, pero también es un equipo que juntaba talento y juntaba buenos jugadores. De momento están funcionando. También yo creo que hay ese impacto de entrenador nuevo que siempre viene bien. Seguro esta semana lo hemos visto con el Barcelona, que ha sacado un 3 de 3 después de cambiar al entrenador, y seguro que con Pascual vemos cosas donde van como aviones y luego bajarán. Entonces yo espero un Valencia pues que intente hacer su plan de partido, y ahí yo creo que es donde estarán las opciones para competir. Yo espero que se pueda sacar, sería un partido muy bueno sacarlo. Y luego, pues, domingo-Girona, yo creo que es un partido que de momento creo que se te puede complicar porque habrás jugado 48 horas antes, y eso pues es un tema que siempre es complicado, pero siendo que Girona, como cualquier equipo ACB, te la puede liar, sí que veo que es un rival pues que su estilo de baloncesto, lo que quiere construir este año Girona con Moncho, es algo que es bastante similar a lo que tú has ido replicando este año y medio. No va a venirte un equipo que es tu antítesis y te va a plantar un partido de barro que te pueda costar. Por lo menos lo que puedo decir con lo que he visto de Girona a día de hoy, que luego pues hay que ver el plan de partido y ver si esto envejece mal, que pues si envejece mal, pues decídmelo y nos reímos todos. Y Raúl, ¿cómo lo ves? Estoy preparando el sorteo, esos dos partidos de esta semana. Yo, igual que Don, creo que si hacemos un repaso a todos los partidos, ¿no? de esta temporada, la clave para Valencia es tratar de imponer su estilo de juego. Y como decía Don, si eso se consigue, yo creo que ahí, o sea, hacia ahí es donde Valencia quiere llevar el partido, ¿no? Entonces, bueno, va a depender mucho de que físicamente seas capaz de imponerlo. Eso, claro, estás hablando de un equipo como Estrella Roja, es más complicado que por ejemplo, pueda ser contra Tenerife, ¿no? Entonces, bueno, también conseguiste hacerlo contra el Real Madrid. O sea, al final, pues bueno, yo creo que por ahí pasa gran parte de las opciones de Valencia Basket. Todo también sin... Creo que hay que desdramatizar un poco la posible derrota que pueda haber en casa contra una Estrella Roja, que bueno, es que viene como el equipo más en forma de la competición, con un balance realmente, yo creo que increíble para cómo empezaron la temporada, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que es partido muy complicado el del viernes. Lo hemos comentado antes, hay que ver cómo responde la afición cuando se está jugando en Mestalla o en Valencia-Levante. Y bueno, con ganas de seguir viendo baloncesto. Lo he dicho en varias ocasiones, pero es que yo estoy disfrutando de ver cómo compite, cómo juega el equipo.
Y creo que eso es la mejor de las noticias, ¿no? Lo hemos comentado antes, el hecho de que la gente se siente identificada y bueno, y para muestra, creo que la gente se siente identificada porque el equipo responde, ¿no? Y es algo recíproco que cuando algo empieza se retroalimentan. La acción que tiene Puerto el otro día forzando esa pérdida de Tenerife después de no pasar de campo los primeros 8 segundos, eso es lo que el Rocha Arena ve y dice, ostras, yo vuelvo aquí. Y dice mucho, ¿eh? Dice mucho de un jugador como Puerto, que no porque viniera aquí, pero llevaba un partido realmente malo en cuanto a acierto y hacer acciones así hace que bueno, que no necesariamente o sea, no puedes ser importante en el partido únicamente desde tu acierto, ¿no? Puerto hubiese hecho un mal partido si hubiese renunciado a hacer los tiros que hizo y si no hubiese estado tan metido, ¿no? como estuvo en esa acción. Entonces, pues bueno, con ganas de esta semana y bueno, dos partidos más en el Rocha Arena. Eso es que ya... sí, oye, semana limpia, ¿eh? Casi, porque no juega hasta el viernes. Va a haber tiempo para trabajar más que muchas otras semanas. Que esta semana, con esta carga de partidos, creo que pues es noticia. Es noticia. Es más noticia esto que tener una semana de 3. Eso es. También es verdad que, bueno, el viernes es a las 9, el domingo juegas a las 5, hay poco tiempo de descanso, las cosas como son, pero sí que es verdad que se puede preparar, cargar pilas y luego disputar esos 2 partidos de forma casi consecutiva. Antes de finalizar el sorteo, nos preguntaban por aquí uno de los temas estrella de la semana, que ha sido ese pago de los abonos, que no fue muy bien. Y entonces, pues bueno, era un poco comentarlo, ¿no? Que pues bueno, hay gente que le llegó una sorpresa a modo de un pago de un cobro que no tocaba. Entonces hubo algún fallo que desconocemos cuál es exactamente, pero en el que hizo que varios abonados o abonadas sufrieran, pues eso, ese cobro indebido. Hasta una cifra importante, estamos hablando de hasta 7.000 euros, cuando el pago tendría que ser 200 euros. Entonces, bueno, sería comentarlo, ¿no? Aquí Trepidado le llegaron 600 euros, alguno más por el chat, que lo conocemos, también le llegó ese cobro, y era un poco, pues eso, a nosotros no nos ha pasado, hay que decirlo, pero comenta por aquí 18.000 euros, no tanto, pero sí que hay que comentar que bueno, que esas cosas en un club de Euroliga creo que no debería pasar bajo ningún concepto, y es algo que, vamos, que es que no debería haber ocurrido. No es que no debería pasar más, sino que no debería haber ocurrido porque es un fallo muy importante en el que, oye, te desgracian esa mañana, ese día te lo desgracian por completo, y no sé si tenéis alguna cosa que comentar, Raúl Odom. Yo admiración por Fran, que le vienen 6.900 euros de recibo a la cuenta y no le sale el recibo a devolver. Ese es mi punto, ¿no? Te vienen 7.000 euros a la cuenta corriente. Pues oye, o los tienes diversificados o no los tienes, ¿no? Entonces, joder, toca, tu colega toca. No, hombre, no, que va. Tampoco. Pero sí que es verdad que, bueno, esa y otras cifras, ¿no? Podemos entender que hay problemas en la protección de datos, ¿no? Entonces, creo que eso es más allá de que te devuelvan o no, que al final a todos los abonados les devolvieron las cuotas, las que tocaban y las que no. No se puede consentir un fallo como ese en el que veas en la cuenta corriente el nombre de otra persona. Sí, no, es un tema. Lo siento mucho. Y que suma y sigue. Sí, entonces desde ese momento de los abonados, ¿no? De ese traslado, de esos fallos recurrentes, ¿no? Que hubo desde los primeros días de renovación de abonos al traslado, esto no puede ocurrir. Es decir, es que no debería pasar en el futuro, no es que no debería haber ocurrido. Ese es el tema en cuestión, ¿no? Entonces hay que ser críticos ahí
primero que no vuelva a pasar, pero segundo es que no puede pasar. Lo siento mucho. Que salga el nombre, incluso el DNI de otras personas que no toca. Hay que decirlo y ya está, ¿no? Es grave. Hay gente que sabe de eso también en el chat y no puede ocurrir. Hay mucha historia con la ley oficial de protección de datos, también el GDPR, y al final ese cruce de datos no debería producirse. Entonces, No, es algo, bueno, vamos a ver. más allá de la broma, ¿no? Espero que no haya nadie aquí que se dedique a robar datos, ¿no? Porque si no ya nos estamos pasando bien. Eso es. Pero bueno, había que comentarlo. No, es un tema grave. Es un tema grave. También nuestra opinión en este aspecto es la que es, pero, o sea, tiene el alcance que tiene. Pero más sensación de que el problema no se soluciona devolviendo el recibo. O sea, hombre, no, a mí si me has dejado mis datos al descubierto, a ver, la OLPD no me ampara aquí, ¿no? No es como en Estados Unidos que me tienes que compensar. Pero, ostras. Pero joder, se devuelve. Joder, si quieres, no. O sea. y el tema, Raúl, es que no es eso, sino que no sabes el motivo, porque se lo devuelve a todo el mundo, entonces no sabes en plan, ¿qué problema hay? Porque si me lo devuelven a mí que está bien, ¿por qué me lo devuelves? Si está bien el mío. Es decir, no sabes el fallo exactamente. Ese también es el problema, ¿no? Entonces, a mí no me lo devuelvas, que a mí me lo has cobrado bien, ¿no? Devuélveselo a la gente que lo has cobrado mal y arréglalo. Pero si lo devuelves a todos, es como, ostras, no sabes qué ha pasado. Y ese es un problema, creo que el problema importante, ¿no? Entonces, más allá de que te cobren mal, es que a todo el mundo se lo devuelves porque entiendo o quiero creer que no sabes el problema exacto, ¿no? Entonces es como prefiero devolverlo y ver qué pasa. Bueno, veremos cuando lo vuelven a cobrar y si no hay un error de ese tipo. Habrá que dejar la cuenta al mínimo para que no pase eso de nuevo, ¿no? Nada. Si queréis, ahora después de esto, que había que comentarlo, y disculpad, le damos al sorteo, ¿no? No sé si tenéis alguna cosa más que añadir. No, ahora mismo en Twitch hay 29 personas, en YouTube hay 30, o sea, hay 59 personas que están aquí por algo. Démoslo. ¿Por qué será, eh? ¿Por qué será? Aquí tenemos... Por salir rodando. Aquí tenemos la ruleta. Os pongo bien las caras, aquí estamos. La ruleta con todas las personas que tocaban, excepto los últimos ganadores del sorteo. Ya entran tanto Ricky RBS12 como Javi89 al sorteo. Todavía los últimos 4 ganadores no, por el tema de dejar ese mes libre de ganadores repetidos. Ahí los tenéis, ¿vale? Hago un último desplazamiento para que veáis que están todos los suscriptores y pues nada, le damos a esa cena de degustación de 2 personas de Casa Tony. Le damos. Yo noto no estoy viendo el chat ahora, pero estoy viendo mucha tensión ahora mismo, así que veremos. Ha puesto Kit, ha sido el ganador del sorteo de Casa Tony. ha habido un palo ahí de un apellido común en este programa que casi le toca, pero no le ha tocado. Ha puesto Kit el afortunado en ganar ese sorteo. Nos pondremos en contacto contigo por redes. Así que enhorabuena por ese sorteo, que no había ganado esta temporada todavía, las cosas hay que decirlas. Esta temporada no, pero es que... Es el number one de creo que de Rakota Oroncha. Sí. 2. Creo que lo ha ganado todo, ¿no? Esta es la tercera que recuerde. O pero sea, Casa Tony no la ha tocado, ¿no? Antes. No, vale, Tony solo se han hecho 2 y han ido a la misma persona. Vale. Es que es verdad, tío. Vale, entonces bien. Entonces, bien ha girado la ruleta hoy. Está funcionando el dejar a la gente sin ese mes, ¿no? Porque parece que se repetía demasiado. Nada, la semana que viene, eso sí, la semana que viene tenemos a las naranjas de Nando Durá
que vuelven. Hoy volvían a la venta, así que, oye, la semana que viene tenemos las mejores naranjas del mercado. Así que no le tocarán a Puesto Kid, no le volverán a tocar. Por lo menos este mes, naranja no le toca. A Puesto Kid hasta Navidad va servido, ¿eh? Estará en barbecho. Eso. De todas formas, mirando el calendario que tenemos de sorteos, ciencia, la temporada es larga, igual que para los jugadores habrá minutos para todos, pues aquí vais a tener todos oportunidad. Hay oportunidades. Hay gente que creo que... No sé, Trepidiado creo que eran 24 meses y le tocó. Así que, oye, si le ha tocado a Trepidiado le puede tocar al resto. Apuesto Kid es de los que más tiempo lleva por aquí, así que es un placer que le haya tocado. Y nada, Raúl, Dom... Además, hay que decir, Borja, que da gusto cuando le toca a alguien y vemos su reacción en directo por el chat. O sea, llevamos 3 así, ¿no? Porque hemos tenido a Cagarnu, hemos tenido a Trepidiado y a Puesto Kid, que son tres clásicos del chat. Sí. Oye, se agradece, ¿no? Y vamos, a seguir así, el resto también, suscribiros para más sorteos como este. La semana que viene Naranjas Nando Dura. También seguidnos en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Twitter, en donde haga falta para seguirnos y para ver más contenido de calidad, Raúl. Y no perdáis la fe. Tenéis que ser como Álvaro Cárdenas y pensar que os vais a ganar el sitio en cualquier sitio, o sea, en cualquier lado. En los sorteos también. El sitio te lo ganas yendo a casa Tony a cenar. Ese es el sitio donde tenemos que estar nosotros también, ahí, en la mesa. La verdad es que estaría bien. Sentarnos en la mesa y disfrutar. Sí, pues eso podría ser una cena de empresa, ¿eh? Pero bueno, eso ya se habla en grupos de empresa. Eso es. Nada más. Raúl, Dom, nos vemos la semana que viene. Feliz lunes. Fuerte abrazo. Chao. Shine a light.